Gran delantero, pero sin títulos. Una frase que persiguió a Harry Kane durante años, como una sombra constante. Hoy, esa narrativa empezó a resquebrajarse, y Alemania tuvo mucho que ver. El paso de Harry Kane a la Bundesliga no fue simplemente un cambio de liga, fue una decisión que transformó su carrera, su rol y su legado. Y lo más llamativo es esto: Kane no llegó a Alemania para reinventarse, llegó para perfeccionarse. En ese proceso, terminó dejando al descubierto las diferencias más profundas entre la Premier League y el fútbol alemán. Antes de pisar Alemania, Harry Kane ya lo había logrado casi todo, excepto levantar títulos. En Inglaterra fue goleador constante, capitán, líder, referencia ofensiva absoluta, pero también fue un jugador atrapado en un contexto que le exigía todo y le devolvía muy poco. Su etapa en el Tottenham lo convirtió en un delantero completo, sí, pero también en un futbolista obligado a cargar con demasiado peso. Marcaba, asistía, bajaba a construir, sostenía al equipo. Y aún así, el debate nunca desapareció. ¿Puede Kane dominar fuera de Inglaterra? La duda que pocos querían decir en voz alta. Porque el problema nunca fue su calidad, era el escenario. Muchos se preguntaban, ¿funcionará sin el ritmo caótico de la Premier League? ¿Podrá adaptarse a un fútbol más estructurado? ¿Será decisivo en un equipo donde ganar no es opcional? La Bundesliga no perdona errores, y el Bayern Múnich tampoco. Desde el primer día, Kane no fue tratado como un fichaje más, fue tratado como una solución inmediata. El Bayern no buscaba promesas, buscaba goles, buscaba jerarquía, buscaba a alguien capaz de decidir partidos grandes. Y Kane llegó con algo que no siempre se valora lo suficiente: lectura de juego. Sí, los goles llegaron, eso era lo esperado, pero lo que realmente sorprendió fue otra cosa: cómo ocupaba los espacios, cómo arrastraba a los defensas, cómo liberaba a los extremos, cómo interpretaba el ritmo de cada partido. En Alemania, Kane dejó de ser solo el que define, para convertirse en el que ordena. La Bundesliga es una liga más vertical, más abierta, con transiciones constantes y defensas que asumen riesgos más arriba. Eso le devolvió a Kane algo que en Inglaterra había empezado a perder: tiempo para pensar entre líneas. No segundos eternos, pero sí lo suficientes para marcar la diferencia. En Inglaterra, Kane aprendió a resistir. En Alemania, aprendió a mandar. Ya no necesita retroceder tanto para entrar en contacto con el balón. Ahora la pelota le llega mejor, y cuando llega, él decide. Ese cambio lo volvió más eficiente, más constante, menos dependiente del desgaste físico. Pero entonces surge la pregunta clave: ¿qué cambió realmente entre la Premier League y la Bundesliga para que Kane elevara tanto su impacto? Ahí comienza la parte más interesante de este análisis. Para entender por qué Harry Kane encontró en Alemania un escenario tan favorable, primero hay que desmontar un mito muy común: no todas las grandes ligas exigen lo mismo a un delantero centro. La Premier League y la Bundesliga no se diferencian solo en ritmo o intensidad, se diferencian en lo que esperan exactamente de un 9. Y ahí está la clave. En Inglaterra, Kane se formó en un entorno hostil para los delanteros. Cada partido implicaba defensas muy físicos, presión constante, duelos repetidos, poco margen entre líneas. El delantero no solo debía marcar, debía aguantar. Por eso Kane desarrolló su mayor virtud: bajar a recibir, participar en la construcción, generar juego cuando el equipo no podía avanzar. Ese Kane era brillante, pero también estaba sobrecargado. Durante años, Kane fue goleador, asistente, organizador, primer defensa. Eso lo convirtió en un delantero total, pero también diluyó su presencia en las zonas decisivas. Marcaba mucho, sí, pero muchas veces lejos del área. Y ese desgaste, con el tiempo, se paga. El fútbol alemán propone un escenario muy distinto. No es menos exigente, pero sí más estructurado. Los equipos presionan alto, asumen riesgos,
dejan espacios a la espalda, atacan con muchos hombres. Eso genera partidos más abiertos, con transiciones claras y espacios mejor definidos. Para un delantero inteligente, eso es una ventaja enorme. En Alemania, Kane no necesita salir tanto del área para ser útil. ¿La razón? El equipo progresa mejor con el balón. Los extremos fijan defensas. Los mediocampistas llegan desde segunda línea. Los laterales empujan constantemente. El 9 vuelve a ser referencia, no salvador. Eso no significa que Kane deje de asociarse, significa que elige mejor cuándo hacerlo. Hay un detalle que suele pasar desapercibido. En la Bundesliga, Kane recibe más veces perfilado, con el cuerpo orientado al arco, y con segundos, mínimos pero decisivos, para decidir. Ese margen le permite definir, asistir, atraer marcas, pausar el juego. No es falta de presión, es mejor organización colectiva. Kane nunca fue el delantero más rápido, ni el más explosivo. Su ventaja siempre fue lectura, timing y precisión. Y esas virtudes se potencian en un contexto donde el juego fluye con mayor claridad. En Inglaterra, su inteligencia le permitía sobrevivir. En Alemania, le permite controlar. Adaptarse no fue solo aprender cosas nuevas, también fue abandonar hábitos. Kane tuvo que dejar de bajar siempre a recibir, confiar más en la estructura, ocupar zonas más altas, aceptar que no todo pasa por él. Eso no es sencillo para un líder acostumbrado a hacerlo todo, pero fue necesario. Uno de los cambios más evidentes fue este. Kane toca menos la pelota, pero cuando la toca, algo sucede. Eso es eficiencia pura. No necesita 70 intervenciones, necesita 20 bien elegidas. Y ese ajuste lo volvió más letal. Premier League exige resistencia, premia el choque, obliga al delantero a multiplicarse. Bundesliga exige lectura, premia el posicionamiento, potencia la inteligencia. Kane encajó en ambas, pero en Alemania floreció. La pregunta que termina de unir todo es esta. ¿Qué cambió tácticamente en el rol de Kane dentro del equipo alemán para que su impacto fuera inmediato? Existe una idea equivocada que suele repetirse cuando un futbolista rinde mejor en otra liga. Se transformó como jugador. En el caso de Harry Kane, eso no es del todo cierto. Kane no se reinventó, no cambió su ADN. Lo que cambió fue el lugar y el momento en el que toma decisiones. Y esa diferencia lo volvió todavía más determinante. En Inglaterra, Kane era el futbolista que solucionaba problemas. Si el equipo no avanzaba, él retrocedía. Si no había conexión, él la generaba. Si faltaba pausa, él la imponía. En Alemania, su rol es distinto. Ahora Kane es el punto final de muchas jugadas, el ancla que fija a los centrales, el jugador que ordena con un solo toque. Ya no persigue el juego llega hacia él. Uno de los cambios más claros se observa en su mapa de calor. Kane pisa menos zonas intermedias innecesarias, menos banda, menos campo propio, y pisa más carril central, media luna, zona de remate. Eso no lo hace menos participativo, lo hace más decisivo. Kane entendió muy rápido algo clave del fútbol alemán. Los defensores salen más, y eso le permite explotar una de sus mayores virtudes, fijar y soltar en el momento exacto. Cuando Kane retrocede un paso, arrastra al central, libera el espacio, habilita a los extremos. Y cuando no baja, obliga a cerrar líneas, genera dudas, crea espacios para las llegadas desde segunda línea. Es un juego constante de lectura y anticipación. Otro punto fundamental de su adaptación fue la relación con los extremos. En Alemania, los extremos atacan el espacio, rompen líneas, llegan con agresividad. Kane no compite con ellos, los potencia. Sus apoyos son más cortos, sus pases más limpios, sus descargas más precisas. Eso convierte el ataque en algo fluido, no forzado. Hay un detalle técnico muy importante. Kane recibe con menos contactos físicos directos, no porque no exista presión, sino porque la estructura evita que reciba rodeado.
Eso le permite perfilarse mejor, decidir más rápido, definir con mayor calma. Es una diferencia sutil, pero enorme. Aunque ahora pisa más el área, Kane no deja de pensar el juego. La diferencia es que ya no lo hace desde 40 metros, lo hace desde zonas donde una decisión define partidos. Un pase filtrado, un cambio de orientación corto, un toque de cara. No es espectacular, es devastador. Pero la adaptación táctica no funciona sin adaptación mental. Kane aceptó algo fundamental. No necesita intervenir en cada jugada para liderar. Su liderazgo ahora es posicional, decisivo, silencioso. Eso es madurez futbolística. Este Kane se desgasta menos, elige mejor, administra su energía. Eso prolonga su rendimiento y también prolonga su carrera en la élite. No es solo el Kane del presente, es el Kane del futuro. Entonces surge la pregunta final. ¿Qué significa todo esto para el legado de Harry Kane? Después de analizar su impacto inmediato, las diferencias entre ligas y su adaptación táctica, la conclusión es clara. Alemania no cambió a Harry Kane como futbolista, cambió la forma en la que entendemos su carrera. Durante años, Kane fue evaluado desde un único enfoque: goles sin títulos. Ese marco era incompleto. El fútbol moderno ha caído en una trampa peligrosa: reducir trayectorias complejas a vitrinas. Kane fue constante, decisivo, adaptable, líder, pero estuvo en contextos que le exigían sostener demasiado. Su paso a Alemania no borra su pasado, lo recontextualiza. El Bayern Múnich no es un club que te enseña a sobrevivir, es un club que te exige dominar. Y ahí Kane encontró estructura, claridad de roles, compañeros que entienden el espacio, un sistema que potencia su inteligencia. No tuvo que ser otro, pudo ser la mejor versión de sí mismo. La Bundesliga no es una liga menor, es una liga distinta, más abierta, más estructurada, más honesta desde lo táctico. Ese contexto permitió que Kane mostrara algo que en Inglaterra a veces quedaba oculto: su capacidad para ordenar el ataque desde la simpleza. A partir de su etapa en Alemania, el debate cambió. Ya no se pregunta, ¿Kane puede rendir fuera de Inglaterra? Ahora se plantea otra cosa: ¿cómo habría sido su carrera si siempre hubiera jugado en un entorno así? Eso lo dice todo. El caso Kane deja una enseñanza que va más allá de un solo jugador. El talento no siempre necesita más intensidad, a veces necesita mejor estructura. No todos los grandes deben adaptarse al caos, algunos brillan cuando el juego se ordena. Este Kane elige mejor, se expone menos, decide más rápido, cuida más su cuerpo. No es solo un delantero en su mejor momento, es un futbolista que entiende el juego como un todo. Eso es madurez futbolística. Harry Kane no fue a Alemania para escapar de Inglaterra, fue a encontrarse con una versión de sí mismo que siempre estuvo ahí, pero necesitaba el contexto adecuado para salir. Y quizá, cuando miremos su carrera completa, no recordemos su paso por la Bundesliga como un simple cambio de liga, sino como el momento en el que dejó de ser solo un gran goleador para convertirse en un delantero plenamente comprendido.